Buenas tardes. Bueno, yo sí voy a ser también más corto que todos porque ya está tarde y estamos cansados, ¿cierto? Además, tenemos programado un refrigerio muy querido y muy oportuno, entonces, adelante. Bueno, primero que todo, pues agradecerles eh, por la invitación hasta a compartir algunos de los conocimientos. Ya han hablado mucho sobre aguas marinas, aguas superficiales. Yo les voy a hablar de aguas subterráneas. Bueno, también el profesor nos habló de aguas subterráneas. En este caso, pues, agradecerle pues al Colegio Máximo de Academias la colaboración por haber invitado y el espacio que nos está brindando pues, la Universidad del Atlántico. Yo voy a hablar del manejo sostenible del acuífero de Morroa. Estos son, coloqué como antecedentes, pero toda la información que les voy a suministrar aquí es sacada de todos esos estudios desde el Instituto Geológico Nacional de Colombia en el 52, hasta de usuarios particulares, empresas prestadoras de servicios, los entes territoriales, la academia, las universidades, UNISUCRE, SUECaribe, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad Antonio Nariño, SECAR, UNINORTE, AFID, todos los que y consultores y particulares perforadores de pozos que han contribuido al conocimiento del recurso hídrico subterráneo en la zona. Este es el acuífero, este es el departamento de Sucre, es un laboratorio natural de aguas subterráneas. Encontramos todos los tipos de acuíferos en el sector de la Mojana, acuíferos libres con mucha vulnerabilidad a la contaminación, acuíferos costeros con problemas de intrusión salina, acuíferos cársticos en los Montes de María, y el acuífero que vamos a hablar aquí, que es este, que es el acuífero de Morroa, el que está en azul. Aquí está para su ubicación, este es Cincelejo, este es Corozal, Los Palmitos y Ovejas, y este es Ampués. Esta es la problemática que pues, el acuífero ha tenido desde siempre. Generalmente, esta es la zona de recarga, lo que está en verde. Aquí está Cincelejo, por aquí estaría Corozal, y aquí está Ovejas. Cada círculo de estos amarillos tiene un radio de 1 kilómetro y cada puntico es un pozo. Los más grandes son de 2 kilómetros de radio. Entonces, prácticamente, y son los pozos mucho más profundos que han habido. Entonces, ha habido una sobreexplotación intensiva del acuífero que ha ocasionado que se interfieran y los niveles de interferencia de los niveles piezométricos del acuífero han formado como los conos de abatimiento se han abatido unos con otros, se roban agua el uno del otro, entonces están haciendo minería, prácticamente se está haciendo minería del agua subterránea. Hay muchas fuentes potenciales de contaminación sobre las zonas de recarga, pues los residuos sólidos, disposiciones adecuadas de residuos sólidos, las aguas servidas sin tratamiento, estaciones de gasolina en las zonas de recarga, inclusive, bueno, este que es el de los pozos abandonados, mal sellados, o sin sellar, que se convierten en un peligro inminente de contaminación, porque cualquier contaminante llega directamente al suelo sin que el suelo, al acuífero, sin que el suelo haga su tratamiento natural. Y el sobrebombeo continuo, los pozos, 24 horas bombeando continuamente, que lo que ha provocado es unos descensos continuos. Bueno, aquí más un detalle de las zonas de recarga, de la zona de recarga del acuífero y el detalle de la explotación intensiva. Cincelejo no tiene dónde más hacer pozos. Y el problema es, este es el modelo hidrológico conceptual. La zona de recarga que veíamos es esta azul. Este es el acuífero de Morroa, que es una formación geológica del terciario superior, conformada por capas de conglomerados y areniscas intercaladas con capas de arcilla. Estos grises son las arcillas. Y está debajo de la formación Betulia, que es cuaternaria, y debajo de la formación Cincelejo, que también es del terciario inferior. Y aquí con formación geofísica de exploraciones petroleras y registros de pozos de petróleo, pues se construyó el modelo del acuífero Morroa. Para que tengan una idea, estos son 3.000 metros de profundidad. O sea, el acuífero es muy grande, tiene mucha agua. Hubo un geólogo que calculó con la porosidad efectiva del acuífero, calculó cuánta agua tenía almacenada este acuífero con esta imagen y proyectándolo hacia el norte y hacia el sur,
calculó cuánto volumen de agua había, lo dividió por el número de habitantes de Sincelejo, que son 250.000 habitantes, y dijo, ay, tenemos agua para 1000 años. Eso lo utilizó un político para poder hacer pues para poder lanzarse de campaña y todo eso. Entonces te imagina una información pues que sí tiene mucha agua. El valor calculado sí es cierto, pero decir eso y utilizarlo políticamente, eso es muy peligroso. Hay más sobreexplotado, está en este triangulito, en el rectángulo que está rojo ahí, que más o menos profundidades hasta de 800 metros que hemos llegado. Esto que está en verde es lo que la corporación Carzucre pues, se proponía hacer como manejable o sustentable, porque de aquí para abajo, de 1000 metros para abajo, el agua subterránea, aunque tecnológicamente podamos extraer el agua, tenemos que tener unas consideraciones muy especiales. Por el gradiente geotérmico, después de 1000 metros de profundidad, el agua debe tener una temperatura bastante alta, debe haber una capacidad de disolver muchos minerales, o sea, el agua va a tener una calidad no igual a la calidad que tiene aquí. Digamos, estos son datos de las propiedades hidráulicas del acuífero, obtenidas a partir de pruebas de bombeo, y pues la caracterización y la caracterización hidroquímica e isotópica del acuífero. El agua es bicarbonatada cálcica en la zona de recarga y bicarbonatada sódica en los pozos más profundos, o sea que hay un intercambio catiónico muy claro de calcio por sodio. Se hizo dataciones de carbono 14 y nos dieron edades entre 800 y 5000 años. O sea, eso nos ponía a nosotros a pensar, ¿por qué tanta edad tiene esa agua? Y resulta que es la recarga, es por la baja recarga que tiene. Isotópicamente, pues al parecer, como se aleja un poquito de la línea meteórica mundial, y se parece mucha agua evaporada, puede ser porque en las condiciones en que se recargó esa agua, en los 805.000 años que se recargó y la que sacamos en ese momento, eran condiciones climáticas un poquito diferentes. Bueno, estos son muchos autores han hecho cálculos de la recarga del acuífero. Varía entre 34 y más o menos 170 milímetros anuales. Y supongamos que si este es todo el bloque de agua que tenemos en el acuífero, a partir de los 1000 metros, nosotros lo llamamos, pues que son recargas económicamente no explotables, y estos son los recursos que tenemos disponibles. La recarga natural es muy baja con respecto a la recarga a lo que se le está extrayendo. Estos son datos del 2022, se le está extrayendo más o menos 1200 litros por segundo y le están entrando 175, o sea que es o 34 en algunos sectores, porque no es igual en todos los sectores. Entonces, el 10% de la precipitación es lo que se logra infiltrar. Eso es muy poquito. Si seguimos explotando esto, los niveles van a seguir descendiendo. Entonces, por eso el monitoreo para Carzucre fue muy importante en montar las redes de monitoreo y monitorear todo el ciclo hidrológico. Con el IDAL tenemos estaciones agroclimáticas satelitales y tenemos piezómetros que construimos para monitorear los niveles del acuífero. Cuando hay unas zonas del acuífero, por ejemplo en la zona norte, cerquita de Ovejas, que los niveles del acuífero no se ven descendiendo, aquí se ven como casi estables y aquí inclusive aumentando. Esto es porque la extracción aquí es más o menos igual a la recarga, y aquí cuando la extracción es mucho menor que la recarga natural que tiene el acuífero. Pero en la zona central donde les mostré para que vean la importancia del monitoreo, la extracción es mucho mayor que la recarga, empieza claramente a notarse en descensos de los niveles. Aquí más o menos fue cuando empezó a operar la empresa prestadora de servicios que construyó los pozos más profundos y que necesitaba pues mostrar la mejoría en la cantidad del servicio de agua que hace Sincelejo, y entonces empezó a aumentar los caudales. Luego pasó un fenómeno muy chévere aquí en esta época del 2010-2011 se estabilizaron los niveles, entonces se estabilizaron. ¿Y por qué? ¿Ustedes se acuerdan? Pues, el fenómeno de la Niña ocurrió en esa época, entonces hubo las precipitaciones excepcionales que recargaron el acuífero. Entonces nosotros nos pusimos contentos porque ahí sí dijimos, bueno, hay solución para poder hacer manejo sostenible del acuífero.
Pero luego, otra vez, los pozos más profundos, creciendo la población, necesitando más agua, entonces mire cómo va. Esto es hasta el 2020. Aquí, ese comportamiento no lo notamos solamente en un piezómetro, sino en muchos piezómetros que están instalados. En algunos inclusive hubo mucha recarga y hubo estabilizaciones, pero continúan los descensos bajando. Este, por ejemplo, el pozo piezómetro 2 de Corozal es un pozo que lo construyó la empresa alemana en 1958. Tiene 110 metros de profundidad, bueno, 92 metros de profundidad, y nosotros logramos habilitarlo como pozo de observación y empezamos a tomar niveles en el 2001. Y este es el comportamiento. Pero ya en el 2015 ya el pozo se nos secó. O sea, ya los niveles están por debajo de los 92 metros. De las ratas de descenso de los niveles piezométricos en el acuífero es muy alta. A razón de casi 1 metro por año. 1,5 y 2,5 más o menos el promedio que hicimos. Y eso lo nota uno en cómo ha variado la profundidad de los pozos de captación del acueducto. En la década del 50, al 60, 70, pues no se sobrepasaban los 200 metros. Pero ya en el 80 y 90 llegaron a 400. Ya en la década del 2000 al 2010 ya el pozo más profundo tiene 871 metros de profundidad y se extraen 110 litros por segundo. Entonces, lo que le preocupa a uno es que ahora para el 2030, pues vamos a tener que hacer pozos ya por debajo de los 1000 metros. Entonces, por eso es que se está proponiendo, pues, el manejo sostenible del acuífero. Parte de ese acuífero, de la extracción, 1200 litros por segundo, llega al sistema de acuífero de Sincelejo, más o menos 1700 litros por segundo. Y esta es la demanda que tiene la población. Y uno dice, pero Sincelejo necesita 834, ¿por qué con estos 1700 no tiene todavía agua continuamente 24 horas? Y es porque las pérdidas en el sistema son muy grandes. Y no es por el control de la autoridad ambiental, porque la autoridad ambiental está otorgando mucho más caudal de la demanda. Y solamente caudal extraído, pues, hablando de eso. A los usuarios solamente les llega, de esos 1700 les llega el 50%, 45-50%. Son las pérdidas técnicas que tiene pues el sistema de acueducto, que en eso tiene que trabajar mucho la empresa prestadora de servicios para mejorar eso. Y con los programas de uso, aplicando bien los programas de uso eficiente de ahorro del agua. Las aguas residuales, que pesar, muchas de esas aguas residuales atraviesan las zonas de recarga sin ningún tratamiento. Entonces hay que hacer algo con esas aguas residuales, más o menos ese es el caudal que se está considerando. Afortunadamente ya desde el 2022 empezó a funcionar un sistema de tratamiento de aguas residuales para Sincelejo que más o menos va a remover como el 70% de la contaminación, pero que estuvo 10 años construido sin operar por cuestiones políticas, como decía el compañero ahora ya. Entonces la idea es que estos sistemas de tratamiento sirvan para algo. Aquí les voy a hacer, desde aquí hasta aquí es la zona de recarga del acuífero. Entonces mire, Morroa, municipio de casco urbano de Morroa y de Corozal, están sobre la zona de recarga del acuífero. Los Palmitos y Ovejas están sobre la zona de recarga del acuífero. Los planes de ordenamiento territorial no pueden expandirse sobre la zona de recarga porque van a disminuir recarga. Estos municipios tienen que empezar a pensar en un ordenamiento diferente, hacia arriba, no hacia los lados, porque le quita el área de recarga al acuífero. Haciendo un corte, este cortecito que se ve aquí. Mira, aquí donde está la planta de tratamiento de Sincelejo. Y este es todo el arroyo grande de Corozal, atravesando toda la zona. Te imaginas, desde hace más de 70 años, pues de que existe Sincelejo, atravesando la zona de recarga del acuífero con aguas servidas sin tratamiento. Entonces, estas jóvenes hicieron un estudio de maestría para determinar cuánto había contaminado el acuífero, el arroyo de Corozal, el acuífero de Morroa. Y a través de técnicas fisicoquímicas, bacteriológicas y técnicas isotópicas, demostraron que en los piezómetros, que en la red de piezómetros que tiene construido Karl Sucre, pozos piezómetros del arroyo, y en estos también aquí. Y se logró demostrar que en esta parte de aquí la pluma de contaminante apenas va como en los 25-30 metros. Estas son las capas permeables, lo verde es lo impermeable, las arcillas.
Y en cambio, en esta parte que es la más permeable, donde están los pozos de más producción, los demás pozos están captando por aquí el agua, ya está a más de 65 metros de profundidad. O sea, la curva de contaminantes ya va ahí. Cuando llegue a los pozos de producción del acueducto, ¿qué van a hacer? Eso es un problema grave, entonces, que hay que plantear ahí y que se tiene que solucionar de alguna manera. Bueno, se propone que esos sistemas de tratamiento, después de que el agua sea tratada, pues sirva para reutilizarse para otros usos y así le bajen un poquito a la presión, a la demanda del acuífero. Pero no basta con eso. Bueno, estos son el reuso del agua, que ya nos dijeron muchas formas de tratamiento que pueden utilizarse y cómo se utilizan. Esa agua reutilizada puede utilizarse como recarga artificial para el acuífero, pero haciendo las modelaciones matemáticas de lo que le entra, lo que sale y lo que le podría entrar, nosotros no lograríamos un manejo sostenible del acuífero. Entonces, se llegó a la conclusión, bueno, estas son obras de recarga que Carsucre construyó, obras piloto, para decirle a los entes territoriales y a las empresas prestadoras de servicio, esta es la obra que más recarga, esta es la obra que recarga más velozmente. Entonces, se tienen lagunas de infiltración, trincheras, pozos de gran diámetro que se llenan de grava y un pozo profundo. Estos pozos profundos de recarga, simplemente el agua lluvia que viene se recoge, se hace pasar por unos filtros para clarificarla, para quitarle los sólidos. En una alberca, después de que se almacene en la alberca o se llene la alberca, por gravedad se empieza a inyectar directamente al acuífero. De eso ya hay 2 pozos allá y se tienen datos sobre eso. Eso sí sería otro tema, pues, para decirle ahí. Entonces, la recarga artificial hay que hacerla. Pero hicimos las modelaciones y con recarga artificial no alcanzamos a recuperar el daño que ya se le hizo al acuífero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, esto es la muestra que les decíamos. Nos pusimos a averiguar aquí qué fue lo que pasó. Y resulta que este es el predio del Tesoro, este piezómetro es este que está aquí, esto es de Carsucre, un sitio de investigación de recursos hídricos subterráneos que está aquí. Por geología, la cantera que estaba aquí se llenó con esas lluvias excepcionales que hubo el fenómeno de la Niña, se llenó y se recargó directamente la pista. Por eso fue que sentimos estabilizados esos niveles ahí. Y eso fue en forma generalizada. Eso se verificó también con química del agua, donde se veía que el del pozo era una mezcla de las aguas, de la química del agua del acuífero y de la cantera abandonada, que es agua prácticamente agua lluvia. Y con isótopos también se comprobó, el agua de la cantera está más evaporada, el agua del piezómetro, una mezcla entre el agua evaporada y la huella isotópica del acuífero Morroa. Bueno, entonces, como ya se dijo que con recarga artificial no era suficiente para solucionar o hacer un manejo sostenible del acuífero, entonces, ¿qué pasó? Sabemos que va a seguir creciendo la población, va a haber más demanda de agua, ¿de dónde la va a sacar? Entonces, indudablemente vamos a tener que buscar otras fuentes alternativas, no que complementarias, fuentes alternativas complementarias a lo del acuífero. El agua lluvia, que el agua lluvia la podemos utilizar de muchas maneras. En Sincelejo, los estudios de aguas lluvias que hay, de precipitación y todo eso, si pudiéramos almacenar todo el agua lluvia que llueve en un año en Sincelejo, sería suficiente para abastecer a Sincelejo de agua, si la pudiéramos almacenar en alguna parte. Entonces tenemos que utilizarla de alguna manera, con varios sistemas de agua lluvia, bien sea para el propio acueducto, para los usuarios, para que bajen un poquito esta demanda. Indudablemente también hay otra alternativa. Bueno, estos son modelos de aplicación de recolección de aguas lluvias que existen en muchas partes. Indudablemente, esto es lo que da a uno tristeza. Si le puedes colocar aquí, amigo, para que mueva aquí el videito. Cuando llueve en Sincelejo, pues a mí me da tristeza de ver cómo el agua llega, arrastra todo. Si la pudiéramos canalizar y llevarla hacia una obra de recarga artificial, o utilizarla, tratarla y utilizarla, almacenarla, pero mire.
la otra fuente alternativa es aguas superficiales, pero es que en Sincelejo no hay aguas superficiales cercanas. Pero dice, ¿por qué no? Pero que no podemos pensar en traer agua del río Sinú, que está a 45 kilómetros, del río Magdalena, que está a 70 kilómetros, en Magangué, o en hacer embalses como este que está en los alrededores de Sincelejo, hacer varios embalses en los alrededores de Sincelejo para poder hacer un uso complementario. No es que este sustituya las aguas subterráneas, no, es complementario. En eso sí quiero quedar claro. Este es el modelo de manejo de aguas sostenible del acuífero. En las épocas de lluvia estaríamos utilizando, recargando el acuífero, utilizando las aguas superficiales y recargando el acuífero. Y en las épocas secas, donde se me bajen los niveles de los ríos, donde se me bajen los niveles de los embalses que haya construido, ahí sí saquémosle agua al acuífero, porque ya el acuífero se ha recuperado. Mientras ese es el manejo sostenible que hay que hacer allá. Si los políticos son los que toman decisiones en el departamento de Sucre y en Sincelejo, esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no implementan un modelo como estos, Sincelejo no va a tener más futuro, porque es que el acuífero está descendiendo los niveles aceleradamente, como ya se los mostré. De todas maneras, ¿todo esto es para qué? Sabemos que una comunidad con abastecimiento de agua buena, calidad y en cantidad, para satisfacer sus necesidades, siempre va a alcanzar un mejor desarrollo, tendrá buena salud y lo más importante, mejor calidad de vida. Muchas gracias. Esto nos ha formado un grupo interdisciplinario de gente y colaboradores, gente técnicos, profesionales, que nos hemos dedicado a organizar toda esta información.